Hola chicos, hoy vamos a ver fracciones y tal vez piensen que es un poco más complicado de lo que podrían imaginarse, pero no se preocupen, es mucho más sencillo de lo que podrían imaginar. En este caso vamos a tener una recta numérica y vamos a tener 3 fracciones y un punto decimal. Tal vez piensen que los puntos decimales son más complicados al momento de pasarlos a fracciones o las fracciones pasarlas a punto decimal, pero en esta recta numérica que vamos a trabajar van a ver que es muy fácil. Ejemplo, en esta parte tenemos un medio, es decir, ¿en cuántas partes se tiene que partir nuestro entero? En 2. Entonces nosotros vamos a dividir nuestro entero en 2. ¿Y cuántas partes de estos dos pedazos vamos a utilizar? 1. Entonces, coloreamos una parte. Ahora, en esta otra tenemos un cuarto. ¿En cuántas partes tenemos que partir la fracción? En 4. Entonces, nuestro entero lo partimos en 4 partes iguales. ¿Y cuántas partes vamos a usar? 1. Ahora, esto vamos a punto 5. Vamos a pensar que el punto 5 es como si estuviésemos trabajando aquí con un 0. Todos saben que para hacer un peso necesitamos 2 monedas de 50 centavos, ¿o no? Es lo mismo que pasa aquí. Vamos a hacer de cuenta que este 5 es la mitad, es decir, 50 centavos. Es decir, la mitad del entero, del peso. Y solo vamos a ocupar una mitad. Y en esta parte, ¿en cuántas partes vamos a dividir nuestro entero? En 4. ¿Y cuántas partes vamos a utilizar? 4. Entonces aquí vamos a tener que dibujar todo nuestro entero. Muy bien, ya tenemos nuestras fracciones divididas. Lo mismo pasa con una recta. Un medio, lo vamos a poner a la mitad de nuestra regla. Es decir, aquí. Este va a ser nuestra mitad. Lo voy a poner con otro color. Aquí. ¿Ya lo vieron? Y entonces abajo también vamos a escribir un medio. Ay, este no se ve. Vamos a escribir un medio. ¿Sí se ve? Chiquito. Ok. Después tenemos un cuarto. Ya partimos a la mitad de nuestra regla, pero tenemos que dividirla en 4 pedazos. Así que nuestro entero lo partimos a la mitad y luego esta mitad a la mitad y esta mitad igual a la mitad. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4 partes iguales de nuestra regla. Este pequeño pedazo va a ser nuestro un cuarto. Luego tenemos punto 5, que ya dijimos que es la mitad del entero. Entonces aquí también es 0.5. En este último es todo. Entonces, todo esto es nuestro 4 cuartos. ¿Ya quedó claro esta parte?
ahora yo les voy a mostrar unas fracciones. Lo que ustedes van a hacer en casa es ordenarlas de menor a mayor. Si se les llega a dificultar el número, recuerden que pueden hacer el dibujo para saber el tamaño de la proporción de la fracción. Cuando hagan el dibujo tienen que poner mucha atención que todos los tamaños de los pedazos estén iguales. Las siguientes son las fracciones son las siguientes: 2/3, 1/4, 3/5, 1/9, 2/6, 1/entero, 6/8, 3/4 y 2/4. Recuerden que si no pudieron ver todas las fracciones, Laurita les mandó una foto, o de todas maneras tú le puedes poner pausa al video para poderlas copiar en tu libreta y hacerlos de menor a mayor. En ciencias naturales seguimos hablando de los buenos y de los malos hábitos en los que a veces nos encontramos o hacemos dentro de casa. Para lo siguiente, después o antes de haber visto la programación de televisión, yo tengo algunas preguntas para ustedes, las cuales necesito que pasen a la libreta y las vayan contestando poco a poco. Sean sinceros, no se vale hacer trampa. Las preguntas son las siguientes. Pregunta número 1. ¿Por qué es importante alimentarse bien? ¿Tu alimentación es saludable? ¿Qué cantidad de agua tomas al día? ¿Cuántos vasos te tomas? ¿Qué ventajas tiene tomar agua natural? ¿Con qué frecuencia comes comida chatarra? En esta no se vale hacer trampa. Si comen todos los días algo de chatarra, tienen que ponerlo. Se las dejo aquí para que la puedan copiar. De todas maneras, saben que les pueden poner pausa al video para que las puedas copiar bien. Ok, el tema de español son los esquemas que nos van a ayudar a hacer tanto resúmenes como cuadros sinópticos o también, por ejemplo, esquemas. Entonces, estos temas o estos diferentes esquemas que vamos a tratar nos van a ser de ayuda para que más adelante, cuando nos encontremos con algún texto, podamos identificar las ideas principales y poder organizarlas de la mejor manera que a nosotros nos sea más fácil entenderlas. Tenemos 3 preguntas, las cuales se las voy a ir mostrando y también les voy a mandar la imagen para que si no les da tiempo copiarla, puedan copiarla más tranquilo. Nuestra primera pregunta es: ¿qué es un resumen y para qué se utiliza? Es una exposición abreviada, concisa, fiel sobre los puntos más importantes de un texto o documento. Un resumen no puede tener casi la mitad de hojas de un documento o una lectura en la cual nos estemos enfocando o tengamos que estudiar. Un resumen tiene que ser muy corto a comparación del texto que estamos trabajando. Si nosotros tenemos una hoja, un resumen más o menos son 10 renglones. Tal vez podría ser menos, pero ya depende de cada uno de ustedes cómo vaya adquiriendo esta habilidad de resumir, de hacer compacta la información. Pero bueno, el resumen es para hacer más pequeño un texto tomando en cuenta los puntos o las ideas principales. Entonces, antes de que vayamos a hacer alguno de estos, el resumen, tenemos que leer todo el texto
ir subrayando los puntos, las ideas principales, para que posteriormente podamos, al momento de redactar, ir resaltando esas ideas principales que fuimos encontrando. También tenemos otro esquema, otra pregunta que dice, ¿qué es un esquema y para qué se utiliza? El esquema es una representación gráfica de la asociación de ideas o conceptos que se relacionan entre sí y entre los que se establecen relaciones de jerarquía. Vamos a ver, jerarquía. Un ejemplo es este. Nosotros tenemos un tema de la cual encontramos dos ideas principales y tal vez de esta idea principal tenemos un detalle que se nos fue o se nos hizo interesante, 2 o 3 detalles más. Y cada uno va a estar encerrado en su respectivo lugar. No podemos juntar un detalle con el detalle 2, porque entonces ya no se entendería nuestra idea principal. Para esto también es importante encerrar las ideas principales del texto. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, idea principal. No podemos poner un texto enorme dentro de este círculo que nos está ayudando a resumir el texto. Es importante poner atención en él. Y bueno, nuestra última pregunta es, ¿qué es un cuadro sinóptico y para qué se utiliza? Nuestro cuadro sinóptico es una forma visual de resumir y organizar ideas de forma sencilla. Mi cuadro sinóptico lo hice para explicar el cuadro sinóptico. Entonces, mi tema es cuadro sinóptico. Las ideas principales es que es una técnica de estudio, también es una forma que se expresa visualmente y aparte da estructura a las ideas que queremos ir tratando con el tema o con el documento que queremos resumir. Luego tenemos ideas complementarias. Estas ideas complementarias, cada una de estas 3 ideas complementarias va señalada por medio de nuestra llave a la idea que corresponde. Entonces, esta técnica de estudio nos va a ayudar a mejorar nuestra comprensión. Esta que se expresa visualmente nos va a ayudar a facilitar la memorización. Esta que nos da estructura a las ideas va a ser por medio de la jerarquía de ideas. ¿Se dieron cuenta que cada una de estas va ligada? Y por último tenemos los detalles. Estos detalles son lo importante de cada una de las ideas que fuimos tratando. Vuelvo a explicar. Entonces, en nuestra primera idea, que son técnicas de estudio que nos ayudan a la comprensión, es una herramienta que facilita el análisis. ¿Se dieron cuenta que está ligado todo? En nuestra segunda idea principal, que es expresa visualmente para ayudar a facilitar la memorización, nos va a organizar las ideas visuales. Esto es decir, que nos va a ayudar a ver claramente, rápido, una idea, detectar la idea y saber de qué estamos hablando. Y como último, de la estructura de ideas, que nos va a ayudar a jerarquizar la jerarquía de ideas, a jerarquizar las ideas. Esto es decir, que va a desglosar en subtemas
según su importancia. Según la importancia que estemos trabajando. Entonces, yo ahorita les voy a mandar la foto de cada una de ellas y más adelante en la otra materia vamos a hacer uso de alguna de estas técnicas para resumir un documento. Es importante que pongan atención en cada uno de lo que corresponde o a qué se refiere estas técnicas de resumen, tanto cuadro sinóptico como cuadro conceptual o resumen. Hola, por último tema tenemos a la historia. Esta vez vamos a estar hablando de la escritura. Ya habíamos visto con anterioridad que los dibujos que encontrábamos en las cuevas nos podían ayudar a imaginar cómo vestían, qué cazaban, qué animales vivían, cómo vivían, qué frutas o qué comida vegetal había, que probablemente ahorita ya no hay. Hay muchos animales que están pintados en las paredes y ya no existen. Entonces, esa forma de pintar para ellos fue la forma de dejar huella. Al paso de los años, se empezaron a imaginar una forma diferente de dejar huella en la tierra o en la historia. Entonces se empezó a crear la escritura. La escritura al principio obviamente fue con diferentes métodos. Por ejemplo, los de Egipto, si se ponen a investigar la cultura egipcia, es muy interesante. Y ellos tienen una forma de escritura por medio de dibujos. Y entonces esos dibujos, para ellos, escribían o relataban una forma de vida que ahora nosotros podemos entenderla porque hay personas que se la han pasado estudiando esa escritura de los egipcios. O, por ejemplo, en Mesopotamia y todas esas regiones que fueron como los primeros indicios de escritura. Y bueno, dentro de nuestro libro de texto tenemos una lectura que habla con respecto a las primeras escrituras de la tierra. Yo sé que no tenemos el libro de texto, pero les voy a mandar una imagen, una captura de pantalla con respecto al libro para que ustedes puedan leerlo en casa con más calma. También se los voy a mandar en audio para que si quieren pueden escucharlo y después leerlo o leerlo y después escucharlo, o ya ustedes sabrán cómo quieren leer esa lectura. Es muy importante que la lean o que la escuchen porque después de que lo hayan hecho van a realizar uno de los esquemas que en español expliqué. Por ejemplo, cuadro sinóptico, resumen o cuadro conceptual. Entonces, bueno, ya ustedes decidirán cuál de los tres esquemas con respecto a la lectura. Recuerden que es muy importante para realizar el cuadro resaltar ideas principales. Pero bueno, regresando a historia, tengo dos preguntas importantes que ustedes van a realizar en su libreta. Ya sea que le pidan ayuda a mamá, a papá, a un primo, a la hermana mayor, al hermano menor, al hermano mayor también, no importa. No importa quién le pidan ayuda o si ustedes también la quieren contestar solos. Son dos preguntas sencillas. La primera pregunta que tenemos es, ¿sabes quién creó la escritura con la que nos comunicamos? ¿Tienen alguna idea de dónde viene la escritura, estas letras con la que nos podemos comunicar ustedes y yo? ¿Y qué pasaría si no contáramos con la escritura? ¿Qué pasaría si no existiera la escritura? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo creen que nos comunicaríamos?
Y bueno, eso sería por el día de hoy. Espero que no tengan dudas y si las tienen pueden mandarme mensaje o me pueden hablar por teléfono. En videollamada nos organizamos para poder trabajar cada una de las dudas. Cualquier cosa, aquí ando y tengan un excelente día a todos.